Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más a las charlas online Yo me quedo en casa. No puedo empezar mi charla sin antes agradecer la gran labor que están realizando los miembros de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, así como el Observatorio de Religiones Comparadas, porque estamos trabajando codo con codo en este proyecto que ha sido improvisado y que creo que se ha organizado en un tiempo récord y sin embargo la acogida que estamos recibiendo ha sido asombrosa, así que muchísimas gracias por estar ahí día a día y muchísimas gracias a las dos asociaciones por permitirme formar parte de este proyecto. También me gustaría dar las gracias a nuestro compañero Javi, que es la persona que se encarga de editar y de subir los vídeos, además de montar la página web del Observatorio de Religiones Comparadas. Muchísimas gracias. Para los que no me conozcan, soy Alicia Cid y soy arabista, estudié el máster de Culturas Árabe y Hebrea y actualmente soy investigadora predoctoral, estoy haciendo una tesis sobre John Wansbrough, la persona a la que os voy a presentar a continuación, y el método histórico-crítico aplicado a los textos coránicos. He dividido la charla en dos partes porque creo que es importante que conozcamos también la vida de John Wansbrough y por eso la primera parte será biográfica y la segunda ya hablaremos de los textos en sí, de la composición y de la canonización de los textos. No me detengo más. John Wansbrough nace en 1928 en Illinois y estudia idiomas en Harvard. Sirvió a la Marina durante un tiempo, a la Marina estadounidense, y en 1957 ya se incorpora al Departamento de Historia de la School of Oriental and African Studies, la SOAS de Londres. Allí desarrolla sus investigaciones que giran en torno a al comercio entre los mercados italianos y los mercados del sultanato mameluco en Egipto. Durante toda su obra siempre va a hacer uso de las lenguas que él conoce muy bien y que él considera una herramienta fundamental para comprender el pasado y comprender la historia. Así que, en esa primera obra ya se nota las habilidades que tenía John Wansbrough con los idiomas. Y 10 años más tarde, en 1967, cambia de departamento, deja el departamento de Historia y se incorpora en el departamento de Próximo y Medio Oriente. En este departamento imparte clases de árabe y su investigación se modifica o toma otro rumbo porque, tiene otros intereses. Entonces, le interesa especialmente la obra de Ignaz Goldziher, le gusta lo que son los orígenes del Islam y se mete de lleno a los textos de los orígenes, o sea, los primeros textos considerados del Islam. He de decir que la obra de John Wansbrough referente a esos orígenes es bastante polémica, muy complicada. Para él la dificultad era algo positivo más que algo negativo, pero bueno, sus obras, para los que hemos quedado y nos ponemos a leer ahora mismo lo que él escribió, es difícil, está llena de... muy oscura, muy compleja, no solo por el tema, sino por la manera de abordarlo. Y también crea una polémica brutal y es muy importante, su obra es muy importante por lo que supone para las generaciones que vienen detrás de él, ya que es el fundador, es pionero de una nueva escuela y de un nuevo método, que es el método histórico-crítico para el estudio y la interpretación de los textos coránicos.
Em, bueno, en el 75 se convierte en lector, en el 84 en catedrático y bueno, no es hasta el 1992 que se retira para dedicarse a sus investigaciones todo el tiempo que él quería, que él deseaba, y también para escribir literatura, que bueno, son las últimas obras. Escribió un par de obras literarias, pero que no han llegado a publicarse. Y bueno, una vez que se retira, se muda a Francia, donde muere en 2002. Bueno, las obras fundamentales de John Wansbrough en torno a los orígenes del Islam será Quranic Studies, Sources and Methods of Scriptural Interpretation, que se publica en 1977 y un año más tarde publicaría The Sectarian Milieu, en el que, bueno, es como una secuela, una segunda parte. Siento hacer spoiler de lo que voy a hablar un poco después, pero bueno, en esta primera obra, Quranic Studies, básicamente argumenta, simplificándolo mucho, pero bueno, argumenta que no hay evidencias, no hay ninguna prueba de que el Corán existiera antes del siglo IX, antes de los inicios del siglo IX, los principios. Es decir, 200 años después de la muerte del profeta Mahoma. ¿Qué implica esto? Pues que el texto coránico no debería estudiarse como un texto histórico, sino como una fuente literaria. No es una fuente histórica, sino literaria. Y también pone en tela de juicio pues, la figura del profeta Mahoma como un ser histórico o un ser bueno, literario, ¿no? De ahí que, que la obra de Wansbrough sea tan polémica y haya generado tantas opiniones, bueno, y que no haya sido aceptado por las academias, es decir, fue totalmente desplazado de las teorías tradicionalmente aceptadas y ni siquiera se lee en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, viene a decir en esa primera obra que el Corán es el producto de un proceso muy largo de composición textual, de un proceso de selección de textos, es decir, el Corán es el fruto de una colección y selección de textos que lo conforman y que se termina de componer en el siglo IX. Entonces, el Corán como un palimpsesto, bueno, significa que no es, no es el Corán el que pone la fecha de ese origen del Islam, sino que es esa sociedad que se identifica con el Islam la que pone fecha al Corán. Entonces, bueno, básicamente esa es la idea final e inicial de Quranic Studies. Como digo, en el entorno sectario, en el siguiente libro, explica bueno, la elaboración de esa nueva fe, que tanto histórica como teológicamente se genera en un entorno de conflictos entre sectas judeocristianas, según sus teorías, ¿no? Y que se construyen de acuerdo a un modelo profético propio del Antiguo Testamento, es decir, tomando las mismas estructuras literarias, narrativas de los textos sagrados de extrabíblicos. Todo ello es como una composición de lo que él llama la historia de salvación. Me gusta mucho una definición que hace de esta historia de salvación, que os la traduzco. Dice: la historia de salvación no es un suceso histórico, de una sucesión histórica de eventos que puedan ser estudiados de manera abierta por los historiadores. La historia de salvación no ocurrió. La historia de salvación es una literatura que tiene su propio contexto histórico. Bueno,
Lo que viene a decir con todo esto es que los textos coránicos no pueden ser interpretados como fuente histórica, sino como fuente literaria o una fuente a la que hay que acercarse a través del método histórico-crítico. Como digo, toda esta idea nace, funda una escuela que es la Escuela Histórico-Crítica y que no sé si está el vídeo ya disponible en el canal del observatorio, pero di hace poco una charlita en la que explicaba así a grandes rasgos en qué consistía la Escuela Histórico-Crítica. Si no está el vídeo, lo estará en los próximos días. Bueno, pasando a la segunda parte de la charla, en cuanto a revelación, composición y canonización de los textos coránicos, es importante aclarar que son procesos completamente diferentes. Hablando directamente de los textos, ya en la primera página del libro Quranic Studies, Wansbrough nos habla de una esquemata de revelación, es decir, una serie de fórmulas narrativas apodícticas de revelación que se utilizan y se repiten constantemente en los textos coránicos y que son esas fórmulas, estas fórmulas están extraídas de un imaginario monoteísta tradicional previo, es decir, de ese imaginario judeocristiano en el que se conforma, del que bebe los textos coránicos. Una vez que tienes esas fórmulas narrativas, pues sí es cierto que se adaptan a la función instructiva, a la función más didáctica, tanto ética como moralmente, que se le quiere dar al mensaje coránico. Lo cierto es que cuando leemos el Corán tenemos la sensación de que es un texto difícil por la falta de conexión que hay entre las historias, entre las azoras, por la repetición constante de las mismas historias o porque directamente no hay ningún orden cronológico en la historia que supuestamente narra. Entonces, son esas partes que en teoría más narrativas del libro en las que se observa el carácter fragmentario que tiene el Corán. Estas fórmulas aluden a signos y bueno, pueden darse de muy diversas formas, pero siempre están ahí. Bueno, todo ello indica o le hace pensar a Wansbrough que la repetición constante de las mismas historias, la falta de conexión, la falta de una línea narrativa, es el producto de una falta de coordinación a la hora de escribir los textos, escribir el libro. Y entonces habla que, bueno, la composición del texto realmente se ve afectada por, primero, la transmisión oral evidente de las historias. Y segundo, porque no hay coordinación a la hora de escribir las historias. ¿Qué nos viene a decir con todo esto? Que el Corán es un compendio de textos que se escriben de manera independiente, en distintos puntos geográficos y en distintos momentos históricos por distintas personas en distintas lenguas. Con lo cual, claro, una vez que seleccionas los textos, ¿cómo va a haber conexión si no las ha escrito la misma persona? Ni siquiera en el mismo momento, ni en el mismo lugar. Entonces, de ahí que el resultado sea tan complejo y tan inconexo, ¿no? Precisamente también habla de que ese estilo textual tan especial, tan específico, sugiere que se formulara el texto en un entorno pues sectario, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. No me quiero meter mucho ahí porque para dar charlas de, bueno, cursos enteros. Bueno, en cuanto a la revelación puede darse mediante la palabra directa de Dios o a través de un mensajero, un profeta. En el caso del Corán, como todos sabemos, se asimila esa estructura profética en la que Mahoma es un reflejo directo
de profetas anteriores como Moisés, Abraham, Jesús, y es decir, es evidente que se basa en las literaturas anteriores, ¿no? En cuanto a la composición textual, pues, como ya digo, situar los textos en tiempo y espacio es una tarea muy complicada y es precisamente el objeto de estudio de John Wansbrough, ya que la teoría tradicionalmente aceptada, como ya sabemos, es que el Corán aparece pues, poco después de la muerte del profeta Mahoma, pero sin embargo no existe ninguna prueba de ello. Y las únicas pruebas en las que se apoya esta teoría tradicionalmente aceptada es en los textos no canónicos, como son la vida del profeta, la sira, o los hadices. ¿Qué ocurre con estos textos? Que son textos interdependientes, es decir, que uno lleva al otro y el otro al uno y el otro al Corán, y de manera que se retroalimentan unos a otros, convirtiendo el proceso en un ciclo inacabable y que al fin y al cabo pues se apoyan unos a otros. Entonces no nos sirve como prueba ni como fuente histórica. Por tanto, forman parte de esa creación de historia de salvación. Bueno, mientras que la discusión sobre la revelación gira en torno a distinguir las escrituras coránicas de las escrituras del judaísmo, como ya decíamos, a través de esa asimilación profética, la historia del canon sugiere un nuevo debate ya más enfocado a la metodología y a la asimilación de técnicas descriptivas. Dice Wansbrough que el análisis literario nos revelaría ese rol esencial de la historiografía, en concreto de la incesante reinterpretación de la tradición. En cuanto a la canonización, existen dos procesos distintos. El primero, el reconocimiento oficial de un corpus que viene dado por el profeta. Y el segundo, la imposición de ese corpus uniforme que es fruto de la manipulación o la modificación de las distintas versiones. Es decir, que para la formación del texto y para la formación de un canon hace falta también un proceso de aceptación, de reconocimiento, de oficialización del texto. Algo que se extiende probablemente en el tiempo y que no es algo sencillo que se hace de un día para otro. Así que ahí Wansbrough dice que es imposible que se hiciera en una generación, que necesitaría más años ese proceso de aceptación del texto coránico. La canonización del texto coránico implica tres elementos fundamentales, que son el corpus de la logia profética, una figura de un profeta y una lengua sagrada. Tres elementos que interactúan de manera que se atribuye a las colecciones de esa logia, a la imagen de un profeta bíblico con un mensaje tradicional de salvación. El hecho de que, bueno, aparte de ese proceso largo que muy difícilmente se puede conseguir en tan poco tiempo, no, como ya decía al principio, no hay ninguna mención en textos legales sobre el Corán, o sea, no se menciona el Corán en ningún momento hasta ya al principio del siglo IX. Con lo cual, hasta el siglo IX, ¿qué es lo que está pasando desde la muerte del profeta? Se está componiendo el Corán, se está seleccionando, se está escribiendo y se está aceptando el Corán. Es decir, es un proceso muy largo que inevitablemente va a ser pues muy difícil, muy difícil el tenerlo ya inmediatamente después de la muerte del profeta. Bueno, ya según las ideas que os he ido dando, ya podréis comprender un poco por qué John Wansbrough es tan polémico. Pues bien, creo que es importante porque nos enseña un nuevo método, nos enseña una forma diferente de leer el Corán y nos enseña
bueno, que hacernos preguntas constantemente. Todas las obras de John Wansbrough están muy bien argumentadas, todas las hipótesis que plantea luego las explica muy bien, con lo cual, dentro de su complejidad, la obra de Wansbrough tiene un poder intelectual y una calidad académica importante. ¿Qué ocurre? Que rompe las bases de una religión, rompe las bases de una sociedad, y eso pues no gusta normalmente, con lo cual pues tenemos el resultado de que nadie sabe quién es John Wansbrough a menos que te pongas a leer a John Wansbrough. Y por esa razón, pues yo quería presentarles hoy a este personaje, a esta persona que de verdad ha removido todo lo que nadie quería remover. Así que, bueno, me quedo con una frase que dice también al principio de Quranic Studies, que dice que el Corán muestra una variedad identificable de fórmulas literarias en un orden inidentificable. Y creo que ahí resume un poco que dentro de ese caos podemos entender lo que contiene ese caos si lo leemos de la manera adecuada y si lo leemos desde un método adecuado. Así que, bueno, eso ha sido más o menos todo lo que quería decir. Espero que no haya sido muy pesado ni complicado. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo, y responderé a todas las preguntas que dentro de mis conocimientos intentaré responder a todo lo que me planteéis. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.